De alguna manera se esperaba. El Congreso de la Ciudad de México rechazó este lunes la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. El resultado de la votación quedó de la siguiente manera: 41 votos a favor de la ratificación, 25 votos en contra, sin abstenciones. Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada o las 2/3 partes de los sufragios, que eran 44. Le faltaron tres votos para ratificar a Ernestina Godoy al frente de esta dependencia para un segundo periodo de 4 años. Sí, la víspera se generaron pues muchas especulaciones, inclusive un supuesto atentado contra una diputada del PRI, atentado a balazos que ocurrió el día de ayer y que la Fiscalía de la Ciudad de México inició las investigaciones ya por la noche. Pero hoy, en pleno del Congreso de la Ciudad de México, donde desde ayer pernoctaron los diputados del Partido Acción Nacional, en el debate que comenzó poco después de las 10 de la mañana del día de hoy, se retomó la discusión de la ratificación o no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, luego de que se pausó 3 semanas cuando se agotó el tiempo de debate sobre el dictamen que presentó en sentido positivo, es decir, a favor de Ernestina Godoy, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Pregunta, ¿por qué pernoctaron, Álvaro? Mira, tiene que ver, desde mi punto de vista, más con un asunto de efecto político que de sustancia, de algo práctico. Ellos decían es que no nos van a dejar entrar al pleno. Pero es parte. Y luego fueron exhibidos por Morena metiendo lo que parecían bolsas por unas ventanas. ¿Para qué? No por la entrada. No sé. Estaban metiendo pozole, tamales. Pues métanlos, o qué, Sí, ¿quién se lo salgan? eso. Si ahí enfrente está, como a cuadra y media, está la fonda de 5 de mayo, ¿cómo es? La Blanca. Sí, Y vaya. abre en la noche, te puedes tomar unos, o están los tacos del Tlaquepaque enfrente de la Exactamente. Blanca. El caso Bastante es buenos, que- unos de lengua. Sí, Mira. pero el caso es que tenía más bien el propósito de en este forcejeo político mandar mensajes. ¿Cuál era el mensaje? Que desde la víspera y desde hace semanas quería dar la oposición del PRIAN. No vamos a ratificar a Ernestina Godoy y no van a valer, decía la oposición, las presiones, las amenazas, nada. Y finalmente, hay que decirlo también tal como es, Alejandro, es una victoria de la oposición, una victoria en el sentido de que corrió, desbarrancó, descarriló a Ernestina Godoy como fiscal. El asunto es, ¿va a lograr Morena y sus aliados hacer, digamos que la labor de convencimiento para que se reúnan los 44 votos? Pues no fue suficiente. Sí votaron, Alejandro, esto también es muy importante puntualizarlo, 2 diputadas del PRI a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Las van a correr. Y ya anunció Alejandro Moreno Cárdenas que las va a correr. Pero lo que digo es... Una de ellas, perdón, porque es importante, es la vicecoordinadora. La Álvaro. vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Sí, pero la oposición había hecho, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, de la ratificación de Ernestina Godoy, una batalla para darle el efecto de derrota de Morena y mandar el mensaje de que Morena no es imbatible en la Ciudad de México. Aunque son 2 cosas distintas. Una cosa es que ya en el Congreso, por las
grupos parlamentarios derivados de la elección del 2021, como tú bien decías, no se junten los votos suficientes para ratificar, como ocurrió a Ernestina Godoy. Y una cosa muy distinta es esta elección. Sí, en la elección del 2021 se generó una configuración muy particular en la Ciudad de México. La mitad de las alcaldías se las quedó la oposición, varias de ellas las arrebató a Morena y también le quitó a Morena la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. En esas elecciones del 2021, que por supuesto tuvieron un efecto por la caída del metro en la línea 12 a un mes de las elecciones. También influyó, por supuesto, las traiciones de Ricardo Monreal. También influyó que sí, hubo mucha displicencia por parte de dirigentes y de candidatos de Morena que dieron como un hecho que iban a ganar. Un caso muy notable es el de Pablo Gómez en Coyoacán, que resulta que le gana a Gabriel Cuadri, un donadie, pero le gana con votos en Coyoacán, entre otros factores, Alejandro. Entonces, la oposición quiere vender como una victoria, como de ellos, y como una derrota, la primera derrota de Morena en la Ciudad de México, la no ratificación de Ernestina Godoy. Ya veremos, pero de que ganó, Alejandro, la oposición al no ratificar a Ernestina Godoy, ese es un hecho. Sí, recordemos ustedes, es un evento no sorpresivo porque estaban batallando para conseguir los votos. Se había dado una votación. En esta votación decidieron al final no llevarla a cabo porque había enormes posibilidades de que se perdiera. Y luego llegamos a la votación del día de hoy. La votación del día de hoy también es la consecuencia de una confrontación directa, sobre todo del Partido Acción Nacional con la fiscal Ernestina Godoy. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque quizás una de las más grandes investigaciones de corrupción llevadas a cabo durante este sexenio, y me refiero no solamente a nivel local, sino a nivel federal, es la desarrollada por Ernestina Godoy. La investigación de Ernestina Godoy supera con mucho casi cualquier otra investigación, y no se me viene a mí a la mente ninguna otra investigación que se haya dado en México en este sexenio sobre casos de corrupción que superen a la que realizó Ernestina Godoy en la capital mexicana. Hay muchos involucrados, hay mucha gente que se fue a prisión, hay todavía, es un expediente completamente abierto, hay muchas personas afectadas por una operación que fue constante, permanente en las alcaldías del Partido Acción Nacional, en manos del Partido Acción Nacional, que fue autorizar pisos nuevos de más departamentos en edificios dentro de una zona que es susceptible a los daños que provocan los temblores. Y esta investigación que se llevó a cabo en apenas los últimos pocos años inició con la explosión, como ya le hemos contado a usted. Fíjate nada más, con una explosión en un departamento por una fuga de gas. Allí se destapa todo y empieza una investigación y empiezan a rascar y empieza a salir porquería, tanto así que el Partido Acción Nacional, imagínese usted si no le tienen enjundia a Ernestina Godoy, si no se la querían fregar, tanto así que el coordinador de la bancada de los panistas, el coordinador ahí en ese Congreso, está preso. Sí, se trata de Christian von Roerich de la Isla, quien fue alcalde de Benito Juárez antes del actual alcalde con licencia, Santiago Taboada Cortina, quien es el candidato del PRIAN a la jefatura de gobierno. Pero no solamente está implicado en este cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, Christian von Roerich, quien era
nada menos que el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. También están implicados otros exfuncionarios y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Está fugitivo inclusive un personaje que es Mendoza, hermano de quien seguramente será el candidato del PAN a la alcaldía Benito Juárez, que muy probablemente salte de la Diputación Federal que hoy ostenta a la alcaldía Benito Juárez. Pero están implicados también en este esquema de corrupción otros personajes que, por ejemplo, la hermana de Jorge Romero Herrera, Noelia, también bajo investigación por la adquisición de un predio en asociación a otros implicados, como la hermana de Christian von Roerich de la Isla, y como otro personaje, Nicias, hoy se me fue el apellido. René Aridgis, este personaje que fue el cerebro de la operación de corrupción, tanto que ya está confeso de haber hecho este esquema, de haber elaborado este esquema, y tan está no solamente confeso, sino declarado culpable, porque él mismo ha regresado propiedades que adquirió con la defraudación a través de la alcaldía Benito Juárez. Es decir, estamos hablando de un esquema de corrupción de miembros del Partido Acción Nacional, dirigentes y servidores públicos, y aquí el principal jefe, porque es el jefe político de este esquema y también exalcalde de Benito Juárez, es Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales del PAN y quien se perfila para convertirse el próximo año en el presidente nacional del PAN en sustitución de Marco Cortés, que va a ir al Senado, va encabeza la lista de los candidatos plurinominales al Senado junto con Ricardo Anaya Cortés. Fíjate, nada más.